Nos encontramos en Corçà, provincia de Lleida, y hemos venido a descender el barranco de Sara. Dejamos nuestros coches en el parking de la Pertusa y empezamos a subir por el barranco de la Pardina. Pero para llegar, primero tendremos que hacer la vía ferrata Urquiza-Olmo, con una primera parte catalogada K3 y la extensión final K5, esta última opcional. Gracias a las lluvias de los últimos días, corre algo de agua por el barranco, por lo que tendremos que ir con cuidado al estar bastante resbaladizo. Hemos llegado a la extensión K5. Quien no quiera hacerla tendrá que seguir subiendo por el barranco girando a la izquierda hasta llegar a la parte alta. Una vez todos arriba, ahora sí vamos en busca de la cabecera del barranco de Sara, siguiendo el mismo camino de retorno de la ferrata si lo hiciéramos caminando. Ya en la cabecera encontramos un pasamanos de cable de acero que nos acerca al primer rappel. La salida es un poco resbaladiza y expuesta y tendremos que ir con cuidado al tener un poco de roce la cuerda. El segundo rappel tiene una salida mucho más cómoda, pero también con un poco de roce. Estamos ya en el tercer rappel, que es cortito y sin dificultad. Por lo que vamos viendo, este barranco es apropiado para iniciarse en este deporte. Hemos llegado al quinto rappel, que con sus 19 metros, gran parte de ellos embolado, es uno de los más estéticos de todo el recorrido. Ya estamos en el último, un bonito rappel de 17 metros, que una vez extendido tendremos que hacer varios destrepes para ir en busca del camino de retorno.
Para encontrar dicho camino de retorno, tendremos que bajar hasta el cauce del río Seco y buscar una fuerte subida que nos dejará en el camino de aproximación a la vía ferrata. Una vez aquí, giramos a la derecha y vamos en busca del parking de la Pertusa e inicio de nuestra aventura. Un bonito barranco más que añadimos a nuestra colección, imprescindible para amantes de este deporte.